Transformaciones. ¿Cómo un hombre puede convertirse de prácticamente un asesino, un perseguidor de Cristo, un perseguidor de la iglesia, en una persona que entrega su vida por los demás, una persona que se vuelve seguidor de Cristo, una persona que funda muchas iglesias? Hoy veremos la historia del apóstol Pablo. Dios les bendiga. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sabemos que Dios escogió a Pablo para una misión especial. Era un instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles, para llevar la palabra de Dios. En cierta forma, cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios y tenemos una misión que Él nos ha encomendado. De acuerdo a las habilidades, los dones que cada uno posee, que cada uno ha recibido del Señor, debe cumplir la misión que Dios nos encomienda. Y esa misión consiste en llevar la palabra, en esparcir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que no lo conocen. Tenemos cada uno una responsabilidad, y en ese sentido somos instrumentos también escogidos por Dios. Dios quiere que cumplamos la misión que Él nos ha encomendado, y depende de nosotros, depende del esfuerzo y el valor que cada uno tenga para que nosotros llevemos a cabo esa misión. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Gálatas 1, versículos 15 y 16. Pablo era consciente que Dios, nuestro Señor Jesús, tenía un propósito con él. Pero este propósito no empezó el día que nuestro Señor Jesús se le apareció. Este propósito inició desde el momento en que Pablo vino al mundo, desde el momento en que él estaba en el vientre de su madre. Igualmente, cada uno de nosotros tiene de parte de Dios un propósito. Cada uno de nosotros ha nacido para que Dios pueda cumplir en nosotros sus planes. Depende de nosotros el que los planes de Dios puedan llevarse a cabo o sean frustrados. En el caso de Pablo, a pesar de que su vida y sus decisiones en algún momento lo habían realmente alejado de Dios, el Señor vino a su encuentro para hacer que él estuviera en su camino y hacer que él cumpliera el propósito real de su vida. Nosotros podemos estar alejados de Dios por las decisiones erróneas que hayamos tomado igual que Pablo, pero aún esas decisiones erróneas, esa vida separada del Señor, puede el Señor tomarla y por medio de la transformación que realice en nosotros, esas circunstancias que hemos vivido, Él las puede emplear para cumplir sus propósitos en nosotros. Una persona que ha estado en la cárcel y que se ha convertido a Dios puede entender lo que significa y lo que otras personas están experimentando cuando son prisioneras, cuando están en la cárcel. Y esa persona puede ser usada especialmente por Dios para llevar su palabra a aquellos que están atravesando la misma situación que él atravesó. Lo mismo puede decirse de una persona drogadicta, de una persona alcohólica, de una persona
que se divorcia de una persona que ha tenido una vida familiar difícil. Cada uno de ellos, al entregar su vida a Dios y al seguir su camino, puede ser un instrumento útil en las manos de Dios para poder llevar su mensaje a personas que están atravesando por circunstancias parecidas y que seguramente no podrían identificarse con alguna persona que no atravesara o no hubiera atravesado por esas circunstancias. Aunque en los propósitos de Dios está el que nosotros siempre estemos cerca de Él y está en que nosotros le conozcamos, ciertamente Él puede usar las circunstancias que hemos vivido por nuestras malas decisiones o por las circunstancias que hemos vivido en nuestra vida, y las puede transformar, transformándonos igualmente a nosotros para entonces poder cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Cada uno de los apóstoles vivió circunstancias diferentes antes de conocer a Jesús. Mismo caso es el del apóstol Pablo. Él fue elegido para llevar el mensaje a los gentiles, y por ello su vida estuvo rodeada de circunstancias muy diferentes a las que vivieron los demás apóstoles. Igualmente, las decisiones que él llegó a tomar finalmente lo llevaron al camino donde conoció a Jesús, y de ahí en adelante el Señor utilizó su vida, todo lo que había él experimentado, para entonces llevarlo a la misión que él iba a realizar. Veamos cómo Dios fue formando a aquel que sería el apóstol a los gentiles. Y esta formación inició desde el momento en que Dios eligió el lugar donde debería de nacer Pablo. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Hechos capítulo 21, versículo 39. Pablo nace en Tarso, como lo dice la Escritura, una ciudad que era importante, una ciudad que era una metrópoli donde había muchas culturas, muchas personas de varias partes del mundo vivían en esta ciudad. De esta forma, desde el inicio, el que sería el futuro apóstol a los gentiles, estaba siendo enseñado en convivir y tolerar a una diversidad de culturas y de personas, diversidad de hábitos y costumbres, y esto lo estaba familiarizando para él poder interactuar con personas de diferentes pueblos. El lugar de nacimiento que Dios eligió para Pablo fue el lugar idóneo para que el apóstol de los gentiles viniera a este mundo. Igualmente, Dios ha elegido el lugar donde cada uno de nosotros ha nacido. Nosotros no hemos tenido control de ese lugar, pero independientemente de si ese lugar es un lugar como una metrópoli, o es un lugar en el campo, es un lugar donde haya facilidades, o es un lugar donde las circunstancias sean muy difíciles, sin duda desde el momento en que nosotros hemos venido a este mundo, el Señor nos ha empezado a preparar como preparó a Pablo para la misión que Él nos ha encomendado o nos encomendará en nuestra vida. Un segundo punto que hay que destacar en la formación que Dios dio a Pablo
es acerca de su ciudadanía romana. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo: Sí. Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. Hechos capítulo 22, del versículo 25 al 28. Pablo era ciudadano romano y él tenía ciertos privilegios al tener esta ciudadanía. Él podía en un juicio pedir ser él mismo el que se defendiese. Él podía también apelar al mismo César para ser juzgado. Y sabemos que Pablo usó los privilegios que le daba su ciudadanía romana para dar el mensaje del Evangelio a príncipes y a reyes, para defender más que su causa, defender la causa del Evangelio. Independientemente de si una persona es mexicana, es de Estados Unidos, es de Italia o es de cualquier otro país, sin duda la ciudadanía que esa persona tenga le otorgará ciertos privilegios en su país, y esos privilegios que otorga la ciudadanía que cada uno tenga deben de ser aprovechados en su momento también para poder dar la palabra, esparcir el mensaje del Evangelio a aquellos que de otra forma no podrían escucharlo. El mismo Señor Jesús le dijo a sus apóstoles que ellos serían llevados ante reyes y que en su momento Él les daría la palabra que deberían de hablar. Esto fue cumplido en la vida del apóstol Pablo. Una vez que el Señor lo transformó, Él aprovechó cada circunstancia, cada momento en su vida para anunciar el mensaje del Evangelio. Igualmente, nosotros debemos de aprovechar las circunstancias que nuestro nacimiento o nuestra ciudadanía nos ha dado para poder dar el mensaje de la palabra de Dios a los demás. Otro punto importante en la formación de Pablo fue su origen judío. Aunque Pablo era ciudadano romano y habitaba en Tarso, él no había olvidado sus raíces judías. Esto se debió a la estricta enseñanza que seguramente su familia le dio en su niñez y en sus años de juventud. Dice la Biblia en Hechos capítulo 22 versículo 3: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Sabemos que los judíos que habitaban en el Imperio Romano, particularmente en aquellas regiones griegas, habían sido helenizados, es decir, habían adquirido mucho acerca de la cultura de los griegos. Sin embargo, este no parece ser necesariamente el caso de Pablo, aunque él convivía con muchas personas de diferentes culturas. Él había sido enseñado en forma hasta cierto punto estricta acerca de la ley judía, acerca de la ley de Dios. Y seguramente por
que sus padres tenían esta enseñanza estricta para con Pablo fue que finalmente lo enviaron a Jerusalén para seguir él instruyéndose a los pies de Gamaliel. Entonces vemos que el origen judío de Pablo, tiempo después, y la enseñanza que él recibió, tiempo después, fue aprovechada ampliamente por Pablo para no solamente llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, sino también llevar el mensaje del Evangelio a los judíos, a los de su propio pueblo, que estaban dispersos en diferentes países. Porque sabemos que Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, entraba en la sinagoga y hablaba con los judíos de aquella ciudad y les exponía las escrituras donde se confirmaba que Jesús era el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. La enseñanza estricta que seguramente tuvo Pablo, no solamente en Tarso, sino en Jerusalén a los pies de Gamaliel, su aplicación a las escrituras, fueron de gran ayuda para el ministerio que él tuvo posteriormente. Ciertamente, la gran mayoría de nosotros no hemos tenido de jóvenes o de niños una formación tal en la ley de Dios. Sin embargo, el trasfondo cultural y religioso del cual nosotros procedemos igualmente puede ser útil para que nosotros también podamos llevar el mensaje de la palabra de Dios a aquellos que están presos en diferentes religiones. Pablo sabía que a través de la ley nadie podía ser salvo, y él conocía la ley y conocía que la salvación viene por gracia. Pero el mismo conocimiento que Pablo tenía acerca de las tradiciones y leyes que venían a partir del judaísmo y a partir de la Torá, le daba la facilidad de poder hablar con aquellas personas también de origen judío y exponerles de una forma clara el mensaje de la palabra. Independientemente de la religión de la cual nosotros hemos sido criados de niños, el conocimiento y el entendimiento que nosotros tenemos de esa religión y ahora de la palabra de Dios nos pueden ayudar para poder explicar las diferencias que hay entre una religión X y lo que es la vida cristiana. Otro elemento en la formación de Pablo es su oficio. En Hechos capítulo 18, versículo 3 leemos: Y como Pablo era del mismo oficio, se quedó con ellos, Aquila y Priscila, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Dios llama para su reino, para su ministerio, a personas trabajadoras, a personas que tienen un oficio, que están ocupadas. Dios llamó a los apóstoles, varios de ellos pescadores, otro cobrador de impuestos, pero personas que estaban trabajando. Y en este caso, Pablo, aunque no todo el tiempo hacía tiendas, sino más bien se dedicaba a estudiar como fariseo la ley de Dios, Pablo también sabía ganarse la vida. Y vemos que en ocasiones como estas que se nos narra aquí en el libro de Hechos, él ejerció su oficio, tal vez en algunos momentos para poder tener el sustento que de otra forma no podría tener. Sabemos que también Pablo confiaba en la provisión de Dios, pero él no se iba a detener si en algún momento no tenía el sustento, por la razón que fuese. Él podía trabajar y no ser carga para los demás. Nosotros debemos aprender que en la misión que Dios nos encomiende, en algunos momentos
tendremos abundancia, en algunos otros momentos tendremos escasez, y en esos momentos seguramente Dios esperará que igualmente, como Pablo, nosotros trabajemos. Trabajemos sí en su obra, pero que también podamos nosotros trabajar para que a través de ese trabajo Dios nos pueda bendecir y tener el sustento que necesitamos. Finalmente llegamos al punto donde vemos como parte de la formación de Pablo, como parte de su vida, el convertirse en un perseguidor de Cristo, en convertirse en un perseguidor de la iglesia. En Gálatas capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En Filipenses capítulo 3 versículo 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en ley, irreprensible. Pablo había tenido una formación muy estricta en cuanto a la ley. Y como él mismo lo dice, él era fariseo, por lo cual seguía las enseñanzas que los fariseos tenían. Y aunque seguramente había oído acerca de Jesús y del mensaje del Evangelio, él no podía concebir a un Mesías que había venido a sufrir y a morir en la cruz. Igual que muchos otros fariseos, él esperaba un Mesías triunfador, un Mesías seguramente que esperaba que los fuera a liberar de la opresión del pueblo romano. Pablo se convirtió entonces, por el celo que él tenía sobre la ley, en un perseguidor de la iglesia, considerando que aquellos judíos que seguían a Jesús como Mesías eran una amenaza para las creencias que los fariseos tenían y que él enseñaba. Entonces, con el celo que él tenía y con la persistencia que él tenía, se abocó en cuerpo y alma a hacer el trabajo que él consideraba adecuado. Y vemos que esto lo llevó a un grado muy extremo. En Hechos capítulo 9 versículos 1 y 2 leemos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vemos cómo Pablo, por ese celo que tenía, llegó al grado de perseguir y asolar a la iglesia de Dios. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo él pudo ser transformado de ser un perseguidor acérrimo de la iglesia, un perseguidor de Cristo, a ser uno de los apóstoles más fieles y persistentes en el ministerio que el Señor le había dado? Posiblemente muchos conocen cómo inició la transformación de Pablo. En Hechos capítulo número 9, versículo 3 en adelante dice lo siguiente: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Este es la narración cuando Jesús aparece a Saulo y lo transforma en un nuevo hombre. Le da un nuevo nacimiento y Saulo se convierte de perseguidor a seguidor, de no creyente a creyente, y se convierte en uno de los mayores apóstoles que ha existido. Sin embargo, lo que ocurre después de esta narración no es tan claro. El libro de Hechos menciona que él en forma inmediata empieza a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Damasco. Sin embargo, en el libro de Gálatas, capítulo número 1, versículo 15, dice lo siguiente, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Escribe Pablo. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Aquí el mismo Pablo narra algo un poco diferente a lo que está escrito en el libro de los Hechos. Sin embargo, no es contradictorio. Ciertamente lo que muchos estudiosos piensan es que antes que Pablo empezase su ministerio como evangelista, su ministerio en el cual él proclamaba el mensaje del evangelio, Pablo se retiró, se fue a una región apartada,
se fue a Arabia. Esta Arabia es lo que en la antigüedad se conocía como Petra, el reino nabateo. Pero ¿qué fue exactamente lo que Pablo hizo en Arabia? No se conoce que él haya fundado alguna iglesia en ese lugar. No se conocen cartas que él haya escrito a los nabateos. Se piensa, o varios estudiosos piensan, que durante esa época de su vida, él tuvo que buscar a Dios. Tuvo que meditar acerca de lo que había sido hasta ese momento su vida, acerca de lo que él había creído, porque literalmente él topó con pared. Después de que Jesús se le reveló en el camino a Damasco, todo lo que Pablo creía había cambiado. Ahora, en lugar de ser un perseguidor de la iglesia, se convertía en un seguidor de Cristo. Ahora, en lugar de defender la ley a capa y espada, él tenía que buscar las respuestas de por qué la ley no podía salvarlo. Tenía que armonizar sus pensamientos y lo que él sabía acerca del cristianismo con la revelación que él ahora había recibido. Tenía que buscar a Dios, tenía que él ahora entender cuál era la misión que Jesús había tenido en la tierra. Seguramente Pablo conocía acerca del mensaje del Evangelio, pero aún más, es posible que durante este tiempo se haya cumplido lo que él narra en el libro de Gálatas capítulo número 1 versículos 11 y 12. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Posiblemente durante este tiempo en Arabia, él estuvo en comunión con el Señor y por revelación de nuestro Señor Jesús, él comprendió cuál era el significado de la ley y de los profetas. Él comprendió cuando en la ley y los profetas se hablaba acerca de Jesús y comprendió cuál había sido su misión y cómo él a través de su muerte en la cruz nos daba salvación. Fue un tiempo que él tuvo que hacer un alto en su vida. ¿Cuánto tiempo fue este? No se sabe con precisión, pero sabemos que él dice que hasta después de 3 años él fue a Jerusalén y vio a Pedro. Entonces, posiblemente 1 año o quizá 2 años él estuvo en Arabia y después de lo cual él regresó a Damasco y ahí se quedó también por muchos días. Pero él tuvo que hacer un alto en su vida y tuvo que meditar acerca de lo que Dios quería para con él y tuvo que buscar la dirección de Dios, no solamente para que le revelase cuál era el propósito que Dios tenía para con él, sino para que Dios le instruyese acerca de las verdades de la palabra de Dios. Nosotros vivimos en una época donde el mundo se ha parado más de una vez, en una época donde la pandemia ha evitado que nosotros hagamos o tengamos la vida cotidiana que normalmente nosotros tenemos. Pero ¿cuál es esta vida cotidiana que nosotros tenemos? En nuestros días, esta vida está caracterizada por un ir y venir, por muchas actividades, por un sinfín de compromisos, por muchas cosas que nos distraen de buscar a Dios. No solamente entre las personas que no conocen de Dios, porque sabemos
que las personas que no conocen de Dios no lo buscan, sino en muchas ocasiones buscan, en el mejor de los casos, llevar el sustento a sus casas. Dedican mucho tiempo de su vida a trabajar. En otras ocasiones hay personas que dedican mucho tiempo de su vida a buscar placeres. Pero aún entre los cristianos, a veces nuestra vida es demasiado atareada, demasiado ajetreada. Vamos de un evento a otro, vamos de una reunión a otra, y en muchas ocasiones eso mismo, aunque estamos buscando a Dios, en muchas ocasiones nos quita la comunión íntima con Dios. No tenemos tiempo para tener una comunión íntima con el Señor. En esta pandemia hemos hecho un alto en muchas actividades, y ese alto que hemos hecho en tantas actividades debería de darnos el tiempo para que nosotros busquemos más al Señor, que busquemos estar en comunión con Él, que nosotros analicemos nuestra vida, que nosotros analicemos las cosas que hemos estado haciendo. Pablo tuvo un tiempo que para muchos podrían pensar que fue un tiempo desperdiciado, pero no fue realmente así. Fue un tiempo realmente bien aprovechado. Pablo tardó 3 años en llegar a Jerusalén a hablar con los apóstoles. Y tal vez estuvo 2 años allí en Arabia, meditando y buscando la dirección de Dios. Pero fue un tiempo bien aprovechado, porque al igual que Moisés, que estuvo 40 años en el desierto preparándose y siendo preparado por Dios, y después Dios lo mandó en una misión que duró otros 40 años, Pablo este tiempo lo aprovechó. Y después de este tiempo, y cuando él regresó a Damasco, él nunca más hizo un alto. Estuvo un tiempo preparándose para la misión que Dios le tenía encomendada por delante. Moisés estuvo 40 años en el desierto, Pablo posiblemente 1 o 2 años allí en Arabia. Y nosotros llevamos 1 año y medio en esta pandemia y sentimos que estamos inquietos, sentimos que ya no podemos estar detenidos. A veces Dios tiene que ponernos un alto para que realmente lo podamos buscar a Él. Dios también tiene una agenda. No solamente nosotros tenemos nuestra agenda, Dios tiene una agenda y Dios quiere que nosotros también, en esos tiempos en el que Él nos da reposo, nosotros le busquemos. Para que una vez que nosotros tengamos o volvamos a tener una comunión íntima con Él, salgamos renovados y podamos entonces continuar con la misión que Él nos ha encomendado y que lo podamos hacer de la mejor forma, así como lo hizo Pablo. Vemos entonces que la vida de Pablo, desde el momento en que él estuvo en el vientre de su madre, fue dirigida por Dios. A pesar de que Pablo tomó un camino que no era agradable a Dios, Dios usó las circunstancias de su vida para que finalmente, una vez que fuera transformado, las experiencias que él vivió las pudiera aprovechar en su vida nueva para proclamar el mensaje del Evangelio. Vemos que su transformación no solamente consistió en lo que le ocurrió en el camino a Damasco, sino que él tuvo también que hacer un alto en su vida, tomar un tiempo para buscar la comunión con Dios, para buscar la revelación de Dios y entonces poder continuar con paso firme hacia adelante en la misión que Dios le estaba dando. Pablo había tenido revelaciones reales que provenían de Dios. Muchos en nuestros días dicen tener tales revelaciones. Sin embargo, Pablo no se quedó conforme con las revelaciones que había tenido, no porque no tuviese fe,
sino porque quería estar seguro de que lo que había recibido estaba conforme a la palabra revelada por Jesucristo a sus apóstoles. Por lo que escribe en el libro de Gálatas capítulo 2. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran conocidos como los dirigentes de la iglesia, y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Esto quiere decir que Pablo estaba predicando el evangelio correcto. No estaba predicando otro evangelio distinto al que predicaba Pedro, que predicaba Santiago, o que predicaba Juan o alguno otro de los apóstoles. Pablo estaba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones, como les comento en nuestros días, hay personas que dicen tener revelaciones, pero vienen y predican en base a esas revelaciones otro evangelio, y no se aseguran, como Pablo lo hizo, de que el mensaje que están dando sea realmente el correcto. Nosotros debemos de tener cuidado con ello. Pero vemos que la transformación de Pablo no fue de la noche a la mañana. Si bien él se convierte o deja de ser un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de Cristo, y viene a ser un seguidor y uno de los más fieles, él tiene que pasar por un proceso, él tiene que madurar y él tiene que aprender el mensaje del evangelio. Él no se apresura y no corre, y no piensa que el año o los 2 años que él estuvo en Arabia haya sido un tiempo perdido. Debemos de aprender esto. Si Dios nos ha dado un tiempo en el cual nosotros podemos estar tranquilos, sin tantas tareas, sin tantos eventos, aprovechemos ese tiempo. Meditemos en nuestra vida, meditemos en la palabra, y Dios nos va a dirigir seguramente a que nosotros, una vez que termine este tiempo, podamos servirle y ser instrumentos en sus manos y correr de mejor forma la carrera que tenemos por delante. Pablo fue transformado, pero esa transformación llevó un tiempo. No desesperemos, seamos pacientes, esforcémonos y con la ayuda de Dios nosotros también podremos ser transformados. Todos necesitamos ser transformados, desde la persona que no conoce de Dios, que está alejado de Él, así como aquellas personas que conociéndole se han apartado, pero también aquellas personas que permaneciendo en su camino han dejado su primer amor, han dejado de hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Con el poder de Dios, con una búsqueda de nuestra parte intensa, con esfuerzo, valentía y paciencia, podemos lograr la transformación que Dios quiere para nuestras vidas, para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos y poder así cumplir los propósitos que Él tiene para nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te pedimos, Padre, que tú nos muestres aquellas cosas que no te agradan a ti, aquellas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Permite, Señor, que en este tiempo de prueba, en estos tiempos difíciles, podamos, Señor, nosotros apartarnos para poder meditar en ti,
para poder meditar en tu palabra, para poder meditar en nuestra vida y saber, Señor, aquellos cambios que tú quieres que nosotros hagamos. Permite, Dios, que podamos conocer la misión que tú tienes para cada uno de nosotros y terminado, Señor, este tiempo, podamos nosotros hacer tu voluntad, ser instrumentos, Señor, en tus manos, ser transformados como lo fue el apóstol Pablo, y que podamos, Señor, cumplir los propósitos que tú tienes para nuestra vida. Utilízanos, Señor, y permite, Dios, que siempre estemos caminando a tu lado. Ponemos, Señor, toda necesidad y ponemos, Señor, delante de ti todo aquello, Señor, que nosotros tenemos. Bendice, Señor, cada vida, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, síganse cuidando.